A mí lo que me interesa es que estemos del lado de las personas. Los políticos están ahí porque están ahí, se olvidan. Pero si nosotros nos olvidamos del pueblo, pues no hay poder constituyente, no hay autoridades y por la pura celebramos elecciones cada 5 años. Y hablando del poder constituyente, creo que uno de los puntos que más hemos compartido con muchos de ustedes y en general con la gente de Llano, porque claro, no es un tema popular hablar de asamblea constituyente en los medios, no es un tema popular hablar de asamblea constituyente para el defensor del pueblo, para el Congreso, para aquellas autoridades que ya quizá hay mucho tiempo están en las mismas, ¿no? Pero para aquellas personas que saben que esta Constitución y que han vivido como esta Constitución solo ha servido para empobrecer a los más pobres y enriquecer a los más ricos, creo que sí es de interés discutir la importancia de una asamblea constituyente. ¿Y por qué, compañeros, traigo este tema? Porque mucho se habla de la nueva Constitución, pero mucho terror genera la palabra asamblea constituyente. Una nueva Constitución tiene muchos caminos, compañeros. Una nueva Constitución se puede imponer. Esta Constitución es impuesta. Esta Constitución emana de un puñado de personas, de 2 personas, de Vladimiro de Fujimori, un fraude. Esta Constitución ha sido una Constitución de la dictadura hacia los más ricos. Entonces, no hablemos de nueva Constitución. ¿Por qué causa tanto miedo hablar de asamblea constituyente? Porque nos hemos olvidado que para constituir algo necesitamos las partes, y esas partes son la ciudadanía. No es el presidente, son los ciudadanos los que a través de una asamblea como esta, abierta, pública, con diferencias y también con similitudes en opinión, pueda llegar a un consenso por sobre una carta que represente, una carta magna que realmente vele por esas brechas, por esas diferencias, por aquellas que de repente quienes están sentados mucho tiempo no sienten o no han sentido nunca. Y es por eso que nosotros sentimos que además del debate por proyectos de ley que ahora defendemos, yo vengo de terminar de elaborar un proyecto de ley a favor de los trabajadores en construcción civil que cargan más de 45 kilos sobre sus hombros de cemento, cuando en toda Latinoamérica el peso máximo de cargar una bolsa de carga manual es de 25 kilos. No sorprende que después un trabajador en construcción se jubile a los 60 años y no tenga columna, pues. La mísera pensión que recibe un obrero en este país no le alcanza para cubrir lumbalgias, no le alcanza para cubrir problemas a los huesos, a la columna y jubilarse dignamente. Y además tiene el mismo margen de años que cualquier otro trabajador con cualquier otro tipo de trabajo que no es de riesgo. Entonces, venimos también, compañeros, de esas luchas y consideramos que además de dar esa pelea técnica, legislativa, de las propuestas que se discuten frente a la derecha, que desde el Congreso más bien está planteando cosas que no tienen más que un sentido declarativo y que no tienen más que consecuencias simbólicas, si es que consecuencias tienen. Además de ello, tenemos que librar un debate en las calles, porque sabemos que el Congreso no es un espacio en donde se quieran discutir problemas hasta el día de hoy cercanos a la población. Y si el Congreso no lo quiere discutir, nosotros hemos dicho, con quienes quieran, saldremos a discutirlo con ustedes. Porque de aquí sale el poder constituyente, de aquí sale el presidente, de aquí salimos los congresistas. Y que no se acomoden los congresistas porque así como los hemos puesto, o ustedes los han puesto, la gente también puede sacarlos. Lamentablemente hoy por hoy hay una pugna en donde el Congreso le está diciendo al presidente cómo gobernar pese a no ser presidente. Somos congresistas, tendremos nuestras críticas, tendremos nuestras opiniones, pero hay que reconocernos en nuestro trabajo. Y nuestro trabajo se debe a la gente, no a atacar al presidente. El presidente tendrá que responderle también a la gente. Ustedes juzgarán si el presidente está haciendo o no bien su trabajo. Pero lamentablemente por esa confusión de roles, es que es muy sencillo decir yo me quedo, pero que el presidente se vaya, ¿no? Hay una comodidad en ese discurso que a mí particularmente no me gusta. Y si la gente está descontenta, pues la gente tiene todo el derecho a expresarlo contra el Congreso, contra el presidente, contra las autoridades que ustedes fiscalizan y deben seguir fiscalizando, compañeros. Y es por eso
que además de plantear el debate sobre la nueva constitución o sobre la asamblea constituyente en las calles, con la gente, también estamos generando debate contra los sectores o con los sectores menos favorecidos de las gestiones anteriores. Lo hicimos cuando tuvimos también en el Ministerio de Trabajo la oportunidad de plantear una agenda de las más ambiciosas en materia laboral, porque lamentablemente la economía se ve como algo de grandes estadistas, se ve como algo del alza y la baja del dólar, pero en realidad la economía crece o decrece por cómo están los trabajadores produciendo. Si los trabajadores no están produciendo, pues la economía no se dinamiza, no se consume, no hay gasto y por ende se paraliza. Y no tenemos ese enfoque porque nos han enseñado que la economía no la sostienen los trabajadores, la economía la sostiene el ministro de Economía en su despacho. Y eso no es así, pues, eso no es la realidad. Cuando tienes a 10% más de personas en pobreza después de 2 años de pandemia, cuando tienes 3 millones de desempleados solo en Lima después de pandemia, eso es lo que afecta a la economía. Y quien permite que la gente siga sin empleo, quien permite que los trabajadores sigan siendo despedidos, esos son los responsables de que la economía se detenga. Así que no me venga la derecha a decir que acá la inestabilidad la ocasiona lo que el presidente dice en un día. Acá la inestabilidad también la ocasiona y sobre todo la ocasiona quien permite que grandes empresas productoras de comida, de insumos básicos, que se han enriquecido en la pandemia, despidan a trabajadores cuando no han cerrado ni un día. Esos son los que hacen que la economía de este país se vaya abajo. ¿Cuántas familias se quedan sin un ingreso fijo? ¿Cuántas de esas familias terminan cayendo bajo el nivel de pobreza? ¿Y por qué? ¿Porque el presidente Castillo cambió de ministro un día? ¡No! Porque las empresas siguen despidiéndolos. Porque lamentablemente nadie pone un freno y nadie dice la verdad cuando en este país quienes han gobernado han sido los grandes empresarios. Y que ahora se critique a un gobierno. ¿Saben qué quiere decir? Que antes no ha habido gobierno, pues. Porque antes han gobernado los grandes poderes del país. ¿Y quién va a criticar a las grandes empresas? Si los que critican son los dueños de las mismas. Gloria despidiendo y amenazando despedir a casi 900 trabajadores. Bacus, que produce agua, cerveza y licores, pero sobre todo agua, y que por eso no cerró, ni un día cerró, despidiendo y amenazando despedir también en un cese colectivo a centenares de trabajadores. Y todo eso nadie lo critica. Nadie de los que está diciendo que este país está en crisis se pone a hacer algo por la crisis. Y qué fácil es estar desde la comodidad pensando en que el otro es el culpable y no que la clase de estos que critican son en realidad los responsables. Esa clase empresarial ha sido la que finalmente, cuando se le quitan las comodidades, sale a decir que hay crisis, sale a decir que la inestabilidad es culpa del otro. Yo lamento, la verdad, que esta confrontación que quiso sembrar la ex candidata presidencial Fujimori se haya extendido a una polarización que hoy hace tanto daño a quienes estamos tratando de trabajar, porque muchas autoridades han finalmente entrado para seguir con esa crisis y no para trabajar. Y ese discurso, ahora lo vemos en la señora Fujimori en los medios de comunicación, ¿no? Que dice, quien esté investigado debe dar un paso al costado. ¿Qué tal raza? Discúlpeme, pero ¿qué tal raza? Y si alguien debería renunciar, es esa señora a la política. Más investigada que la señora Keiko Fujimori no existe, y sobre esto nadie puede negarme, ni un fiscal del Ministerio Público puede negar lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la señora, de su familia, y estamos hablando de investigaciones por lavado, por narcotráfico, investigaciones que datan de décadas atrás y que ahora, sobre todo en los más jóvenes, buscan de alguna manera poner bajo la alfombra. Que no se nos olvide, compañeros, que así como nuestro deber y nuestro derecho, pero nuestro deber por sobre todas las cosas, de discutir, de conversar, de dialogar, de consensuar y de fiscalizar a las autoridades, tiene que también tener un norte. ¿Y saben cuál es ese norte, compañeros, que creo que todos acá, con nuestras diferencias, vamos a compartir? La verdad. Y lamentablemente lo que se ha dedicado a hacer las fuerzas de la oposición en estos momentos es contarnos todo menos la verdad.
Es decirnos que Alberto Fujimori pacificó el país. Es decirnos que Keiko Fujimori hubiera hecho un mejor gobierno. Es decirnos, ¿no es cierto?, que la mafia acomodada, que además ya ha tenido bastantes gobiernos antes, es la única que puede salvar al Perú, que el resto no puede gobernar. Y eso no es la verdad. Y la verdad nos va a tener que unir, compañeros. La verdad de no claudicar y no creer que solo la derecha puede gobernar este país. Eso no es así. La derecha ya ha gobernado este país. ¿Y qué nos ha dejado? Lamentablemente lo que nos ha dejado es un sistema que simplemente en 2 años ha hecho que la gente pierda todo, hasta la vida. Y muchas vidas, por no decir quienes han fallecido en esta pandemia, no ha sido por COVID. Ha sido por no encontrar una cama, por no tener un doctor. En cualquier otro país la gente se salva del COVID. Aquí lamentablemente lo que ha matado a las personas es esto, y la indiferencia del Estado. Y solamente el que ha tenido recursos ha podido tener el privilegio de salvar su vida. Vean ustedes qué potente es lo que nos ha dejado tantos años de gobiernos de derecha, ¿no? Nos ha llevado a tener un año en donde solamente tu estatus económico decidía por sobre tu futuro. Y no tenías derecho a salvarte si no habías estado dentro de este puñado de familias, de empresarios que han seguido controlando el país y que ahora evidentemente y después de estas elecciones no están contentos. Compañeros, que no se nos olvide, entramos a otro proceso electoral, entramos a un proceso en el que se eligen alcaldes, se eligen gobernadores regionales y en donde la derecha no descansa y donde la derecha tiene también alfiles y tiene también a personajes nefastos que desde la prefectura más pequeña hasta el gobernador más alto van a intentar seguir manipulando, haciendo, deshaciendo y manejando los recursos para ellos. Estemos atentos, compañeros, porque si algo he aprendido desde el Congreso es que no solamente toca discutir y quejarnos, hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Y trabajar me refiero a trabajar por el futuro de nuestros hijos, del Perú que le queremos dejar a las futuras generaciones. Desde el despacho, desde mi oficina, desde mi equipo y desde otros congresistas, yo sé que han visitado también este espacio otros congresistas, somos pocos, seremos de distintas bancadas, pero estamos uniendo fuerzas y no nos desmovilizamos. Acá no se trata de salir y quejarse sin plantear propuestas, sin sumarse desde donde nos toque. Si nos tocó ganar las elecciones, seguiremos haciendo nuestro trabajo, sin descuidar de dónde fuimos elegidos. Si nos tocó trabajar en un despacho, pues nos iremos con dignidad a seguir trabajando con la gente. Si nos tocó en un ministerio, saldremos del ministerio a trabajar con la gente. Pero no nos quedemos callados y peor aún, no salgamos a destruir algo que ni siquiera hemos apuntalado, algo que ni siquiera hemos construido. Construyamos, compañeros, seamos actores de cambio, seamos actores de construcción colectiva. Si algo también he aprendido en la política es que si uno no la hace, te la hacen, ¿no? Si uno no la hace, la hacen por ti. Y cuando la hagan por ti no te quejas, la peleas. Y para eso estamos aquí, compañeros, para dar la pelea desde donde nos toque. Y si la gente hoy nos elige y mañana no, estaremos igual con la gente. Todavía hay una comisión en el Congreso que investiga las elecciones de congresistas y de presidentes. Y en estas cosas también tenemos que dar la pelea. Y lamentablemente, y es tiempo y es esfuerzo, tenemos que dar la batalla en todas las canchas. Yo el día de ayer, como les comentaba, he tenido una denuncia en ética por dar mi opinión. El día de ayer la presidenta del Congreso ha dicho que el Congreso es su casa y nadie la ha investigado. Y nadie la va a investigar. Yo considero eso y lo voy a decir a que ahí de repente alguien le pase el videíto a la presidenta. Eso es un doble rasero. Es un doble rasero que alguien se despache en su casa, como ella ha dicho, y una persona no pueda salir a decir, oye, el 70% quiere que nos larguemos. Eso no es la realidad. Pero no les gusta escuchar a los congresistas que la gente no los valora.
¿Y saben por qué? Porque ustedes y la gente no lo valora porque no trabajan. Esa es la verdad, porque no trabajan excepto en lo que les interesa. Yo he puesto un comunicado rechazando estas expresiones, rechazando que cualquiera de los poderes del Estado se maneje con un nivel de autoritarismo, que calle además a alcaldes, a gobernadores de una manera en la cual ninguno se merece, es decir, sin respeto. Y no espero mucho, no espero ninguna disculpa, no espero ningún tipo de reafirmación, ningún tipo de corrección a esas declaraciones. Lo único que espero es que la gente decida, y que yo sé la gente lo va a hacer bien cuando haya una próxima elección, cuando haya una próxima encuesta. Yo sé que las personas saben aquí qué congresistas están haciendo su trabajo y qué congresistas están haciendo del Congreso su casa, por no decir su chacra. Cada uno habla por lo que hace y yo quiero hablar por lo que nosotros estamos construyendo y espero tenerlos de nuestro lado también cuando sigamos en ese mismo camino, compañeros, que nos vamos a seguir cruzando, nos vamos a seguir viendo.